Nunca tuvimos penetración. Ok. Nunca yo le hice sexo oral a ella. Ella me lo hacía a mí. Y me dice a mí que yo le pegué una enfermedad rara, no sé de qué cosa. Claro, si yo solo estaba contigo y mira cómo me tienes, mira cómo estoy. Pero ¿y cómo sé yo que nada más tú estabas conmigo? O sea, que el médico te dijo que lo que tú tienes es nada más algo que los muertos tienen. El error de él fue que dejó su computadora en mi trabajo. Encuentro a mi esposa muerta en la casa. Me quedé en shock. Al punto tal que le hice el amor varias veces en la noche. Este hombre está loco, este hombre está loco. Una llamada me entra del gobierno que yo debo $20,000 de impuestos de gasto de médico con el nombre mío, el nombre de ella. Doctora, si viene un enfermo a la puerta de su casa que le dice que se está muriendo, usted no lo va a dejar en la calle. Tú quiso salvarlo. Ella fue de fresca, sin decirme nada a mí, y le firmó una affidavit hace un año atrás. O sea, el compromiso de la affidavit solamente termina con la muerte de cualquiera de las partes. Oh, qué pena me da su caso, que se acaba de morir. ¿Dónde tienes el cáncer? Aquí, a ver. Y no es más fácil que él tire la toalla. Y caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor alemán Goethe dijo: hay grandes pasiones que son como incurables enfermedades. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Hay grandes pasiones que son como enfermedades incurables. Imagínense ustedes. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, esta mujer dice que yo le metí el muerto en la boca. El muerto no, estaba bien vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel, tú eres el demandante. Explícame Sí. quién es Victoria, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Bien, muy buenas tardes. Mi demanda es para Victoria. Lo único que pido es una orden de alejamiento porque no aguanto más a esta loca. Es una loca. Eso es lo único que pido, doctora. Ok. Una orden de alejamiento. Ok, pero explícame quién es ella y por qué pides esta orden de alejamiento. Bien, ella es una persona que yo conocí en Tijuana, México. Yo soy dominicano. ¿Tú eres de dónde? Dominicano. Ah, dominicano. Ok. Viví en Santo Domingo hace 2 años. Cuando viví allí, tenía a mi esposa. Salgo de viaje. Cuando regreso, encuentro a mi esposa muerta en la casa. Me quedé en shock. No lo creía. No aceptaba a mi esposa muerta. ¿Y qué le pasó? Ella sufría de arritmia cardíaca. Tenía ese problema ya, venía combatiendo eso. Y se estaba medicando. Pero parece que le dio un paro muy fuerte y no lo soportó. Y fue entonces cuando la encontré muerta. Ok. Como estaba el cuerpo, debía tener un día de fallecida. Me quedé con ella en la casa. Al punto tal que le hice el amor varias veces en la noche. Este hombre está loco, este hombre está loco. Doctora, No, re loco, porque venir a confesar todo esto aquí, yo no entiendo nada. al día siguiente en la mañana llamé a la policía para que pasaran por la casa. Luego de 1 año del fallecimiento de mi esposa, no lo soporté, no lo superaba y decidí alejarme de Santo Domingo. Ok. Para tratar de salir de esa depresión. Yo lloraba todos los días, no podía estar en la casa, ya no tenía amistades porque me veían muy mal, me aconsejaban, yo les reprochaba que no, que estaba viva, que no estaba muerta. Y fue cuando decidí salir para Tijuana, México, para olvidarme de Santo Domingo y de ella, para alejarme más. Allí tenía unos amigos que me ayudaron a conseguir trabajo, comencé a trabajar en Tijuana y fue donde desgraciadamente conocí a esta mujer. Pero qué descarado eres, ¿cómo dices que...? Doctora, la conozco allí, comienzo a trabajar, me la presenta
mi jefe, ella es prima de mi jefe, de mi ex jefe, comenzó a buscarme, a decirme cosas bonitas, ¡Qué a mentiroso enamorarme. eres! Doctora, yo no había estado con una mujer después de la muerte de mi esposa. No había estado con ninguna mujer, porque no podía. Luego me la presentan, comienza a buscarme, a decirme cosas bonitas, a decirme cosas. Yo te buscaba a ti. A seducirte. Claro que sí, ahora te A haces aquí el seducirme, víctima. Ahora a te todo haces el eso. víctima. Bueno, Sí, ¿verdad? parece Hoy que sí. yo le interesaba. Hoy sí te haces el víctima. Yo le interesaba. Comencé a contarle algunos de mis problemitas, de lo que venía. Un día, que fue lo más fuerte, donde se desató todo, yo estaba en mi carro llorando, en depresión, me sentía muy mal. Ella me tocó el vidrio de mi vehículo, yo lo hago pasar y me pregunta que qué me pasa. Ahí yo le cuento que estaba muy deprimido, me sentía muy mal por lo que había pasado en Santo Domingo, mi esposa no lo había superado. Y ella comienza a hablar conmigo y me resultó una persona muy afable, me daba consejos y la vi de esa forma. Una persona Eres que un mal encontré agradecido, eres un apoyo. agradecido cuando yo te demostré mi amor. Encontré apoyo en ella. Y le conté de mi problema. Bien, comenzó a acariciarme, a tocarme, a decirme consejos. Mira, olvídate de eso, tienes que superar eso, eres joven, eres buen mozo, puedes seguir adelante, que esto y que lo otro. Y empezó a tocarme, a acariciarme. Y yo, en ese punto que estaba de depresión, me dejé llevar para tratar de olvidarme de ese problema, a ver si así funcionaba, tratar de hacer mi vida. Y bajó el zipper, me empezó a acariciar. Y yo me dejé llevar, doctora. Admito que me dejé llevar por eso, para tratar de olvidar y encontrar un nuevo motivo por qué seguir. Exactamente. Ahí yo lo único que hice fue demostrarte mi amor y sacarte adelante. Está bien, Victoria, está bien, Victoria. Espérate. Déjame escuchar el resto de la demanda. Gracias, doctora. ¿Qué pasó entonces? Ahí me practicó el sexo oral. Oral. Sí. Ok. Nunca tuvimos penetración. Ok. Nunca yo le hice sexo oral a ella. Ella me lo hacía a mí. Agradecido de Eso pasó. ¿Cuántas veces? Agradecido debías de estar, que me fijé en ti. Agradecido. ¿Cuántas veces te lo pasó hacía? 4 veces. ¿Te hizo 4 veces? 4 veces. No Sexo en ese oral. mismo momento, en ese mismo día. En diferentes días. En diferentes días. Pero Ok. qué descarado Solo pasó eres. 4 veces, doctora. Ok. Ella parece que yo le gusté, el dominicano le gustó, empezó a llamarme, me iba al trabajo, me llevaba regalitos, me llevaba cosas, y yo, llegó un momento que las 2 semanas, después de haber pasado eso, decidí parar porque no me gustaba. Ok. Le fui sincero, le dije, mira, esto no va a funcionar, yo no puedo seguir con esto. No me gustas. No me gusta. Pero eso no era lo que Simplemente, tú me decías. yo cuando te estábamos decía juntos. eso, yo te Eso decía no era eso. Lo que tú Yo me lo que decías trataba a de mí. Tú me decías que me amabas como yo te ¿Que yo amaba. qué? Yo me enamoré de ti. Doctora, mire, doctora, yo no tengo la culpa de que ella se haya enamorado de mí. Yo fui claro con ella, le dije, esto no puede seguir, Eres y la un dejé. machista. Y la dejé. Ok, y la dejé. perfecto. ¿Qué Punto. pasó después? Después, ella a la semana siguiente, después de esas 2 semanas, cuando yo le confesé que no quería estar con ella, a la semana siguiente se me aparece en el trabajo. Ok. Con la boca hinchada, con llaga, con fiebre, que no puede tragar, que le duele, y me dice a mí que yo le pegué una enfermedad rara, no sé de qué cosa, que es por culpa mía. Claro, si yo solo he estado contigo y mira cómo me tienes, mira cómo estoy. Pero ¿y cómo sé yo que nada más tú estabas conmigo? Entonces yo no puedo asegurar eso, doctora. Ok. Entonces yo soy un hombre sano. Yo soy un hombre sano. Mire, no, yo no tengo No, yo nada. qué sé, yo no soy médico. Ok. Déjame hacer un corto receso a la vuelta, porque tú has venido aquí a pedir una orden de alejamiento. Quiero que me expliques por qué una orden de alejamiento. Hacemos un receso y continuamos con este extraño caso. No se va. O sea que el médico te dijo que lo que tú tienes es nada más algo que los muertos tienen. De una persona que esté muerta. ¿Y yo qué entonces tengo que ver yo con le eso, dije doctora? a él que había tenido sexo oral con este desgraciado. Que había tenido sexo con la esposa muerta. Pero Entonces hace lo que muchísimos yo años. aseguro es que este sigue teniendo sexo Con muertos. con muertos. Doctora, esta mujer es una loca. Sabrá Dios dónde metiste la Bacteria boca. adquirida por un cadáver. Cosa más increíble. Caso cerrado.